Bueno, hemos venido hablando sobre la oración, diferentes temas de la oración tocamos el mes pasado y este mes comenzamos a hablar sobre la oración por los hijos, que es un tema muy importante para muchas de las que estamos acá y que realmente toca nuestro corazón de una forma muy especial, ¿sí? Entonces, un viaje de oración por nuestros hijos. Realmente yo creo que eso fue, pues el título me pareció interesante, no lo había pensado, pero cuando estaba ahí, realmente orar por los hijos es un viaje, realmente es una experiencia. La oración en sí es una experiencia sobrenatural. La oración en sí es algo que se sale de nuestra mente natural porque no logramos entender que hay un Dios que nos escucha. Muchas veces ya oramos mecánicamente y bueno, no digo que eso esté mal, pues que lo hagamos muy intencional y con mucho sentido, pero pues realmente la oración es el milagro más grande que cada día tenemos a nuestras manos. Orar a Dios, hablar con Dios, ¿sí? Poder acercarnos a Él, orar en el nombre de Jesús y pedirle a Él por nuestras necesidades es algo supremamente maravilloso. Es algo que no podemos hacerlo generalmente con nadie en la tierra. A veces nosotros vamos a hablar con alguien y si hacemos una llamada, de pronto esa persona está ocupada, no nos puede responder. A veces en la casa estamos queriendo hablar de algo y de pronto puede que hayan más de tres, cuatro personas, pero a la hora de la verdad puede que estén todos ocupados. Sí, conozco una señora que tiene sus hijos, pero sus hijos permanecen tan ocupados que pues realmente no están en la casa, no permanecen en la casa y se han acostumbrado tanto a estar por fuera que cuando llegan a la casa pues no hay una comunicación, ¿no? No hay una comunicación ahí. Eso es lo que sucede, digamos, con el ser humano, ¿no? A veces estamos tan afanados que la persona puede estar hablando y uno sí, pero uno no está escuchando. Uno no está escuchando. Y en cambio Dios no es así. Dios está para nosotros en cualquier momento. Si tú estás a las 6 de la mañana despertándote, a esa hora Dios está contigo. Si te despiertas preocupada a las 2 de la mañana, Dios está contigo. Si te acuestas preocupada a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10, y tú estás ahí en tu pensamiento hablando con Él está escuchándote. O sea, la oración en sí es un milagro maravilloso que un Dios sobrenatural, omnipotente, omnipresente nos escuche, pues la verdad mejor dicho, debía ser algo que nosotros damos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú me permites orar. Gracias porque tú me permites llegar hasta el trono de la gracia. Gracias porque puedo estar contigo, Señor. Entonces, todo eso es muy especial. Realmente es muy maravilloso saber que Dios nos escucha. Así que pues este viaje no es un viaje solamente, digamos, por decirlo, sino que vamos a hacer una actividad en el centro de interés que se llama Viaje Celestial. Y pues realmente la oración es un viaje celestial. Nos conectamos a las alturas con Dios. Nos conectamos en la casa donde estemos, ahí en el lugar donde oremos, en el lugar que tú tienes para la oración. Ahí te conectas directamente con Dios. Así que esta oración es un milagro. Ahora los hijos, que son herencia de Dios, porque tampoco los hijos son cualquier cosa, digamos, que nos llegó por casualidad. No, es una herencia de Jehová. Cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en mano de valientes son los hijos habidos en la juventud. Puede que entendamos o no entendamos esto, pero realmente es así. La verdad es un viaje por lo que más amamos en esta tierra, que son los hijos. Hijos, hijas, pues estoy hablando de hijos, pero pues realmente eso cubre a todos los hijos y las hijas, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que Dios nos escucha. Si podemos resumir la oración, es que ni siquiera creo que cuando digo Dios nos escucha, alcanza a la magnitud de lo que representa estar en la presencia de Dios y de saber que Él está ahí pendiente de cada una de nosotras. Entonces, gloria a Dios que podemos orar.
Podemos orar por nuestros hijos para que Dios los libre del mal. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de la importancia de orar no solamente por el problema que tienen. Por ejemplo, ay, es que mi hijo es rebelde, que Señor, que no sea rebelde. Sí, y yo no estoy diciendo que no oremos por eso, que mis hijos están en problemas económicos, entonces, Señor, sácalos de los problemas económicos. Claro que eso es así, que eso es verdad, pero la semana pasada tocamos algo especial, dos puntos especiales, que era que Dios se les revelara a ellos, ¿cierto? Que Dios se les mostrara y vimos algunos puntos, obviamente pues ahorita no los voy a tocar, pero necesitamos orar por eso, pero también ahora, hoy vamos a entrar en otro punto de, digamos, que de ser librados del mal. A como, digamos, en cualquier circunstancia en la que estén nuestros hijos, nosotros vemos aquí dos fotos. Una fue pues Adán y Eva ahí, pues en el momento de la tentación y aquí este hombre mirando pues alternativas de alguien le está ofreciendo dinero y todo lo que él pueda comprar, entonces pues realmente hay muchas cosas que pueden representar en nuestra vida esas fotos, ¿cierto? Entonces nosotros debemos orar, Señor, no los metas en tentación y líbralos del mal. Ellos salen y ya pueden estar, digamos, enfrentando una situación difícil. ¿Que esa es oración solamente para los hijos adultos? Pues no. Desafortunadamente, ahora las cosas están tan tremendas, pero siempre, o sea, siempre ha sido difícil, depende del tiempo. Sin embargo, los hijos pequeños, aún niños de 3 años, recién nacidos, sí, o sea, debe uno orar porque Dios los guarde. Cuando uno ora así, digamos, por ejemplo, aquí está Joaquín presente con su mamita ahí al lado. Pero no, pues el que voy a orar que para que Dios lo guarde de la tentación. Nosotros hacemos oraciones al futuro, ¿sí? Debemos acostumbrarnos a orar y uno no sabe en qué momento Dios va a responder esa oración. Uno no sabe, ayer por la mañana, Blanquita nos contaba el testimonio de un hijo que se aportó del Señor. Ya yo lo conozco y todo, él es muy buena gente, en fin, pero se apartó de Dios y entró en diferentes circunstancias. Y ella decía como orando y orando, ¿sí? Ella oraba, ellos oraban pues con su esposito y ya él hace un mes está yendo a la iglesia porque entró en una cantidad de problemas y situaciones. Y entonces él dijo, esto no me hubiera pasado si yo no me hubiera apartado de Dios. Pero Dios escuchó la oración de sus padres, ¿sí? Y entonces debemos orar, o sea, Dios guárdalos de la tentación, en la salida, ¿sí? En la entrada. Es increíble, por ejemplo, antes no se escuchaba tanto de los niños que pues en el jardín de 3 años ya se está hablando de noviazgo. ¿Sí? Eso no se escuchaba antes. No, no que no hubiera pues maldad, no. Pero pues es que ahora eso es como pan comido, un niño de 3 años, ¿sí? Y algunos padres molestan, ay, mi hijo ya tiene novia, pero pues eso es, puede que ellos ni entiendan el significado de la palabra novia. Generalmente ellos no entienden lo que eso significa. Pero es para tanto, o sea, como que pensamos en eso, al futuro qué va a pasar. Entonces nuestra oración es que Dios los libre del mal, guárdelos de la tentación. El Salmo 91, ¿sí? Es un salmo que tú debes orar por los hijos, guárdalos, Señor, de las caídas, de lo que no tropiecen sobre piedra, que el ángel del Señor esté ahí con ellos. Sí, porque eso es así. O sea, cuando uno ora por los hijos, mira, los hijos pequeños que se caen, que se caen, que se caen, que se golpean, que a cada rato, no toca orar. O sea, no es posible esto. Hay un ángel guardián alrededor de esto. Y en alguna vez en algún momento yo les contaba, cuando recién llegamos aquí a Bogotá, mi hijo Esteban entró al colegio y él ya no, pues realmente él nunca le pasaban tantos accidentes como cuando estaba acá en Bogotá. Y entonces entró recién al colegio y casi a los 15 días nos llamaron que tocaba, se ha partido un brazo jugando y bueno.
Luego que a los 8 días que otro golpe, gracias a Dios, no le tuvieron que enyesar, en el brazo sí, pero bueno, en la pierna. Y después otro problema en la pierna que le tocó poner a caminar con muletas y con Omar. Dijimos, bueno, esto no es normal, ¿sí? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque Dios lo guarde del mal, porque los ángeles del Señor acampen alrededor de él. Si se cae una vez, bueno, uno dice, ok. Pero la segunda y la tercera ya no más, ¿o sea? ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros debemos orar que Dios los guarde del mal. Si los hijos adultos, o sea, los adolescentes, los preadolescentes, ya comienzan a tener otra mirada de la vida, ¿cierto? Entonces, Señor, líbralos de lo que puedan ver, líbralos de lo que puedan ver, ¿no? A veces pensamos en esto o pensamos, ay, Señor, hablamos, perdón de que, ay, mire todo lo mal que está pasando. Sí, 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 lo tenemos en cuenta, lo ponemos en la mente, sí, eso es verdad, sí. Pero no estamos en la dimensión de oración. Señor, guárdalos del mal, y guárdalos, líbralos, sí, de la tentación del mal. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a orar eso? ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder. Mire que a mí me ha llamado la atención en este estudio que estoy haciendo de la oración el poderío de Dios con el que nos dicen por qué tenemos que hacer las cosas. Y esto lo está diciendo Jesús, que está enseñando a orar a sus discípulos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, Dios tiene el poder para guardarlos del mal. Y es así, ¿sí? Muchos de ustedes saben que Esteban José tenía como deporte el paracaidismo, ¿sí? Y él ya había comprado su paracaídas y él, mejor dicho, ya tenía todo su equipo y bueno, y tuvo un accidente que Dios lo guardó de la muerte. Dios lo guardó de la muerte, ¿sí? Pero siempre orando por él que lo guardara del mal, desde, mejor dicho, siempre, pero cuando él entró al paracaidismo, todo, mejor dicho, eso, la oración se intensificó en eso. Quiero decirles que yo tuve un sueño donde me decían que me llamaban y me dan una noticia que Esteban estaba en la clínica y yo llegaba a la clínica y cuando llegaba a la clínica salía un médico y decía que él había muerto. Y otra persona se acercó a mí y me dijo que también alguien de la familia había visto que Esteban había tenido un accidente y había muerto. Y Dios lo guardó de la muerte. O sea, Dios, mira que Dios hace cosas maravillosas, ¿sí? Dios lo guardó de ese lazo del cazador destructor, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que orar, ¿sí? No dejar, no desmayar y creer en este Dios poderoso. Así que líbralo del mal. También vamos a decir que los libres del lazo del cazador. Mire el Salmo 91 que es tan espectacular. Aquí hay una foto que encontré que me gustó muchísimo y es el ejército celestial que está a favor nuestro. Y también qué tan real es para nosotros ese ejército celestial. Si nosotros oramos y líbrales del lazo del cazador. ¿M? Bueno, el lazo del cazador está en todas partes. Cuando ellos salen, aún en la misma casa. Sí, el computador, la tablet, el celular. Y mire, solamente necesita que un papá o una mamá se descuide un segundo para que el niño vea lo que no tiene que ver y después se haga el loco que no vio nada. O la niña, ¿no? Por ejemplo, había una niña de unos 5 años, no, pues más o menos y pues la encontraba como quitándose su ropita y haciendo movimientos seductores frente a un espejo. ¿Sí? ¿Dónde aprenden eso? ¿Dónde aprenden eso? Bueno, pues tocaría hacer una investigación. ¿Dónde aprenden eso? Pero ahorita no es muy difícil mirar cosas, ¿cierto? No es muy difícil. El lazo del cazador está ahí para matar, robar y destruir. La peste destructora, esos virus que hay en los colegios, esa peste destructora que viene, mire, tanto virus que hay ahorita, esas enfermedades que no tienen nombre ahorita porque los médicos pues no tienen cómo diagnosticar ya una enfermedad. Algunos médicos pues realmente no son tan buenos, otros son muy buenos y bueno, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá. Y entonces yo voy a orar, Señor, líbralos del lazo del cazador, de la peste destructora, cúbrelo con tus plumas. O sea, y esta es una oración para que así el hijo suyo tenga cualquier edad que tenga, es una oración para él. Y para su familia, si ya está casado, para su esposa, para sus nietos, para, mejor dicho, para la familia y para personas a las cuales usted está, digamos, cerca de ellas, ¿sí? Entonces, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es en el lugar seguro de nuestros hijos, es al abrigo del Altísimo, ¿sí? Ahí donde están seguros. Dice también en este salmo que Él enviará al ángel, ¿sí? El ángel para que su pie no tropiece sobre piedra. Y yo aprendí esto y también algunas de ustedes me han escuchado eso. Yo aprendí a orar por mis hijos en cuanto a que el ángel guardián los proteja y todavía, imagínense, mis hijos son ya grandulones y todo, y yo oro por eso, ¿sí? Pero el punto es que lo aprendí cuando mi hijo mayor tenía como 2 años y medio, ya iba para los 3, y estaba con una amiga que había quedado en embarazo. Y fuimos a caminar en Cartagena en el Hotel Caribe. Y en el Hotel Caribe siempre entrábamos y dábamos una vuelta por el hotel y bueno, ahí hablábamos. Y entonces yo entré al hotel y cuando yo entro al hotel, vamos caminando y hay una fuente que tiene como unas 7, 8 escaleras, pero la fuente está desocupada. O sea, y entonces Omar David estaba cerca a la orilla de la fuente. Y entonces yo le estoy diciendo a ella que ella debe orar para que el ángel de Jehová acampe alrededor del bebé que va a tener. Ni siquiera había nacido su bebé. Y yo le estoy enseñando cómo orar por el bebé. Porque el ángel de Jehová acampa y yo que le estoy diciendo eso y Omar David se resbala. Y cuando las dos nos quedamos quietas mirando porque fue algo muy, muy, pues como muy glorioso, o sea, muy sorprendente para nosotros. Cuando él comienza a caer, él comienza a acomodar círculos y cae sobre una escalera y cae sobre la otra. Y así cayó. Y cuando caía en las escaleras parecía que estuviera cayendo sobre colchón, con esos colchones de agua y caía y como que rebotaba y caía y era como ahí. Y luego cayó en el último escalón, se paró, se sacudió y siguió caminando. Ella me dijo, ay, yo quiero que me sigas enseñando a orar, yo quiero orar así. El ángel de Jehová acampa alrededor. Este salmo es muy bueno para orar por ellos y por nosotros, por su cónyuge, por su familia. Eso es algo que debemos activar en nuestra vida. Así que con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, la palabra de Dios es un escudo. El escudo y adarga es su verdad, ¿sí? Esa es una oración que debe salir de nuestra boca. Oh Señor, guárdanos con tu gran potencia y majestad. Esa fue una frase que me salió un día que venía con Omar David en un taxi por la autopista. Y aquí pues en esa época no estaba tan llena la autopista. Iba el carro a una buena velocidad. Y iba una camioneta negra al lado. Y en ese momento sentí el impacto de algo, no supe qué era. Y cuando siento el impacto de algo, me afloró esa oración en mis labios y yo la solté así sin pensarlo 2 veces. O sea, no tuve tiempo de pensar. Y el taxi en el que íbamos tambaleó un poco, se movió así un poco para un lado y para el otro. Y el conductor logró sostener el carro. Cuando ya el carro paró, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues a la camioneta que venía a toda velocidad se le había soltado una llanta y la llanta salió, golpeó el carro de él y lo único que le dañó al carro fue el retrovisor. Y la gente decía, realmente esto es un milagro porque la llanta sale a una velocidad tan impresionante que, bueno, pudo haber sucedido una tragedia. Ese es Dios, ese es Dios. Entonces debemos activar eso. Hay personas que tienen muchos temores, ¿no? No temerá el terror nocturno, ¿sí? No han escuchado de pronto a algún familiar, a alguna amiga, a usted misma, ¿sí? Que tiene temor al terror nocturno, ¿sí? A la noche, a la oscuridad. Hay personas que no pueden dormir porque no hay tranquilidad en su corazón.
ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Así que debemos orar que el Dios los libre del mal. Debemos orar que no tengan temor, ¿sí? A ver, acuérdense que estábamos leyendo que, pues, si él, o sea, líbralos del lazo del cazador, ¿ya? O sea, sí hay un problema serio en el mundo espiritual de maldad que nosotros no podemos muchas veces ver, ¿sí? Hay discernimiento de espíritu y las personas que tenemos ese discernimiento, que podemos tener esa palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética, eso que se discierne, pues se puede sentir, se puede ver, ¿cierto? Algunos ven los espíritus, pero estamos hablando de la vida común y corriente. Sin embargo, nosotros podemos orar que no teman, ¿no? ¿Qué tan temerosos son tus hijos? ¿Qué tan temerosos están caminando pues en este mundo? ¿Sí? Que se afanan, que se desesperan, que se angustian. Desde chiquitos, miren los diagnósticos médicos ahorita, niños pequeños, pequeñísimos, de 4 o 5 años, con gastritis, ¿sí? Con migrañas, bueno, muy fuerte, ¿cierto? Esa situación. Aquí entonces Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Señor, yo pido por mi hijo, por mi hija, que no tenga temor, que sienta tu presencia, que sienta que tú estás con él, con ella, ¿sí? Que no desmaye, o sea, que no desmaye. Y aquí puede que tu hijo no esté en los caminos del Señor, entonces, que él o ella vea que tú eres Dios que le das esfuerzo, que siempre le ayudas. Esto es palabra de vida, ¿sí? Y aquí estamos viendo que estamos hablando que es Él el que está con la persona en medio del temor. Siempre le sustentarás con la diestra de tu justicia, o sea, Dios sustentando, ¿sí? Aquí el diablo persiguiendo, pero no, la soberanía de Dios está sobre cualquier influencia del maligno. Entonces vemos que el mismo Dios dice, no, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando tú haces una oración de que tus hijos no estén llenos de temor, de angustia, desesperación, ¿sí? Ese temor a las cosas nuevas, ese temor a que de pronto van a quedar arruinados, ese temor a enfrentar cambios en la vida, a trabajos, bueno, a estudios, esos temores, la oración puede operar un cambio. De verdad que la oración es importantísima. Así que dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que orar que haya una experiencia de ellos con eso. Tú has tenido experiencias con Dios. Si yo pidiera el favor que me contaran todas las experiencias que han tenido con Dios, pues creo que no acabaríamos hoy, ¿cierto? Pero que ese mismo Espíritu Santo que te habla a ti, que ese mismo Espíritu Santo que te ayuda a ti, esté en el corazón de tus hijos para poder guiar, para poder ver cómo Dios está en él. O sea, que ese Espíritu Santo tenga una revelación para tu hijo, para tu hija en esa necesidad urgente o para la persona por la cual tú estás orando. ¿Por qué? Nuevamente, otra vez, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, Señor, que tú seas Jehová, el Dios de mis hijos, en el nombre de Jesús. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, ¿sí? La mano derecha generalmente es con la que hacemos todo, ¿cierto? Con la que firmamos, con la que, pues a no ser que uno sea zurdo, pero Él nos sostiene con la mano derecha, cualquiera que sea tu forma como escribes, pero Él nos sostiene con la mano derecha. La mano derecha, quien te sostiene de tu mano derecha, Él ahí está sosteniéndote. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Una palabra va a soltarse de tu boca cuando tú oras así para tus hijos, sin necesidad de que le prediques. Y si puedes predicarle o hablarle de Dios, chévere. Pero tú puedes decirle, no, hijo, no, hija, tranquilos. Dios está con ustedes y Él es el que les va a ayudar. Está hablando usted palabra de fe, ¿sí? Acuérdese que estamos hablando de que el cambio no lo hace uno, el cambio lo hace Dios, ¿sí? Entonces, que no tenga temor, que no anden en consejo de malos, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Esos consejos de malos, aquí vemos un grupo de amigos, entre comillas, ¿cierto? Y un hombre, pues un joven ahí,
que está como, seguramente yo voy a hacer pues como una imaginación, acaban de tener una conversación sobre algo específico, ¿sí? De hacer que no conviene y este hombre está pensando, eso no conviene, pero ahí está como con esa duda, ¿cierto? Como, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? Y bueno, no sabemos qué decisión tomó, pero hay consejo del maligno, hay consejo de malos que viene a turbar la mente de nuestros hijos. Esas conversaciones que nosotras no conocemos de los hijos. Esas conversaciones que se hacen allá con los amigos, entre comillas, más cercanos, pero que nosotros no conocemos a los hijos. Ahí está el consejo del maligno. Entonces, más bien que Dios los rodee de personas que les ayuden a crecer espiritualmente, aún amigos que tengan, que les ayuden a conocer a este Dios verdadero, a este Dios inimaginable. Guárdales del consejo del maligno, ¿sí? Y ni de esos caminos de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, guarda a esta persona, a este varón de Dios, a este hijo que no ha conocido a Dios, de andar en consejos de malos y en camino de pecadores. Esa es la oración que debemos hacer, porque pues ahí es algo muy importante, ¿cierto? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, que este hombre, esta mujer, este niño, esta niña, este adolescente, bueno, cada persona que por la que estamos orando, ¿sí? Está guardado esos consejos del maligno, ¿sí? De ese camino de pecadores, que no vean liviandad, sino que puedan andar correctamente. Y ahí vemos una mujer como mirando tres alternativas. Lo más seguro es que ella ha pedido consejo, ha dicho, bueno, tengo esta oportunidad, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esta situación, y de pronto ya recibió consejos y ya sabe cuál es el mejor consejo, ¿sí? Hay puertas abiertas, para cualquier consejo son puertas abiertas. Consejos malos, consejos buenos, son puertas abiertas, pero ella tiene que decidir la mejor puerta, el mejor lugar, ¿sí? Y nuestros hijos adultos, nuestros hijos pequeños, cada día tienen que decidir por qué puerta van a entrar. Así que debemos guardarles, orar para que Dios los guarde de todos estos vicios y que este consejo del maligno no prospere en ellos. Pedir que se arrepientan. Sí, muchas veces pedimos no pedimos esto que se arrepienten. O sea, como esto se nos olvida, que es algo que nosotros debemos pedir. Ten piedad de ellos, Señor, conforme a tu misericordia. Si tú has pecado, tú tienes también que arrepentirte. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra sus rebeliones. Está uno orando porque se arrepientan, ¿sí? Lávalos más y más de su maldad y límpialos de su pecado. O sea, Señor, que haya un arrepentimiento en sus corazones. Que esa palabra de Dios caiga como cae esa agua en la foto de la Biblia. O sea, sale esa agua de vida, ¿sí? David hizo esta oración cuando pecó con Bexabe, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos un corazón arrepentido hablando, que el corazón de nuestros hijos se arrepienta del pecado, de tal manera que esta escritura se haga realidad en ellos. Esa es nuestra oración. ¿Los niños pequeños tienen que arrepentirse? Sí, sí. De las mentiras, del engaño, de la desobediencia, sí, sí. Alguien estaba sorprendido de que un niño pequeño, recién nacido, ya tiene naturaleza pecaminosa. Y no podía entender por qué. Sí, o sea, ay, ¿cómo así? Pues porque es que nosotros tenemos, la naturaleza es pecaminosa desde que nacemos. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, es que nuestra naturaleza comienza a tener un cambio, ¿sí? Y Dios nos saca de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que recibamos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es una oración también que pues no la puse acá, pero la próxima vez
voy a poner unos versículos por los cuales debemos orar por nuestros hijos y voy a tener en cuenta eso para que ustedes lo tengan, porque tenemos que aprender a desautorizar todo esto que son de la parte del maligno que ataca, pedir que se arrepientan, pero también podemos orar para bendición sobre sus vidas, ¿sí? Entonces, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es, el pecado es rebelión. Entonces, con todo eso tenemos que orar y pedirle al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Primero, obviamente, a nosotros, después a las personas por las cuales estamos orando. Pedir que tengan un corazón limpio. David, increíblemente, pues el cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y espérense, ya, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Hace ese Salmo 51 y ahí está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que necesitamos orar por nuestros hijos, por nuestra vida, por nuestro cónyuge, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Esa es la necesidad urgente, que el corazón sea un corazón limpio. Cuando el corazón está limpio, ¿sí? Cuando en el corazón hay un cambio, una transformación, la vida cambia. Entonces ya eso por lo que tú orabas todos los días, ¿sí? Eso por lo que te quita el sueño, ya sea el pecado del hijo, de la hija, ya sea que no tienes cómo pagar la universidad, cualquier cosa que sea, ¿sí? Cualquier situación que sea. Cuando tú comienzas a orar de esta manera, vas a ver las respuestas en la persona de una manera sobrenatural. Cuando tú oras pidiendo al Señor de esta manera, tú vas a ver un cambio. Así que tu oración por tu hijo, antes pues que todo eso que pedimos porque tengan, vamos a pedir porque realmente tengan un encuentro con Dios cuando hacemos las oraciones que hicimos la semana pasada y las oraciones que estamos haciendo esta semana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces debemos pedir eso al Señor por nuestros hijos. Entonces pedimos que tengan un corazón limpio. Pedimos que se arrepientan. Pedimos que los guarde Dios del consejo del maligno. Pedimos que el Señor les ayude a no andar en temor, en angustia, en desesperación. Pedimos que el Señor los libres del mal, del lazo del cazador, de la peste destructora, que realmente no tengan temor al terror nocturno ni saeta que huele de día. Y pedimos que Dios los guarde de la tentación y del mal. ¿Por qué? Porque Dios es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Eso es lo que nosotros pedimos para ellos y eso es lo que Dios quiere dar a nuestros hijos. No importa la circunstancia por la cual tú estés pasando con ellos, debemos tener fe y debemos levantar en oración esto. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Yo les voy a dar una sugerencia. Les voy a mandar. No, todavía no lo he hecho bien porque no me salió bien. Lo intenté, pero no me salió bien. Sin embargo, lo que quiero decirles es que estoy haciendo las diapositivas, las estoy haciendo en tarjetica, que la idea era que me salieran en tarjetica, pero imprimí mal. Y voy a mandarlas a anillar, todas estas oraciones. ¿Para qué? Para tenerla a la mano, porque a uno se le olvidan los versículos, ¿sí? A uno se le olvidan los versículos, para tenerla a la mano y para anillada no se pierden las hojitas. Entonces, esa es una sugerencia que les doy para que tengan sus peticiones ahí en la mano.